Hola, bienvenidos al día número 91 de Lighthouse. Jesús es nuestro faro. Vamos a leer hoy Jueces 8 y 9 y la segunda parte de Lucas 8. Empecemos orando. Dios, te damos infinitas gracias por un nuevo día, porque podemos respirar, porque estamos vivos. Te entregamos lo que nos carga, lo que nos preocupa, lo que nos cuesta, y también te entregamos en lo que somos buenos, las cosas que podemos hacer bien, Señor. Y queremos que nuestra vida sea totalmente guiada por ti. Háblanos a través de tu palabra, llénanos, sácianos, libéranos, Señor. Hoy te pedimos que rompas las cadenas que hay en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras generaciones. No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino que tú nos entiendes totalmente. Llevaste nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestro dolor. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Te entregamos este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Vamos a leer Jueces 8 y 9. Gedeón captura a los reyes de Madián. Las familias de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y duramente le reprocharon: ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Gedeón les respondió: lo que yo hice no tiene comparación. Si se compara con lo que hicieron ustedes, lo que aún queda en sus campos es mejor que la cosecha de Abiezer. Dios les entregó a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. Por eso, lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. En cuanto Gedeón dijo esto, el enojo de los efraimitas se aplacó. Entonces Gedeón y sus 300 hombres regresaron y cruzaron el Jordán. Y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, les dijo a los habitantes de Sucot: yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Sehab y Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿y acaso ya venciste a Zebah y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Gedeón respondió: aún no, pero cuando el Señor nos los entregue, vendré y trituraré los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. De Sucot, Gedeón fue a Peniel y allí también pidió comida para su ejército. Pero la gente de Peniel le respondió lo mismo que la de Sucot. Gedeón entonces les dijo: cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Zebah y Salmuna estaban en Carcor, con un ejército como de 15,000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla habían caído 120,000 guerreros. Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Nobaj y de Jotbea y atacó el campamento cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces Zebah y Salmuna huyeron, y Gedeón los persiguió hasta echarles mano. Ante esto, su ejército se llenó de espanto. Al amanecer, Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de Sucot, al que le hizo algunas preguntas. El joven le dio por escrito los nombres de los jefes y de los 77 ancianos de Sucot. Y con eso Gedeón se presentó ante los jefes de Sucot y les dijo: aquí tienen a Zebah y a Salmuna. Ustedes me preguntaron: ¿ya venciste a Zebah y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Eso es una ofensa. Entonces Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Además derribó la torre de Peniel y mató a sus habitantes. A Zebah y a Salmuna les preguntó: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos le respondieron: se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Y Gedeón les dijo: eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que si los hubieran dejado vivir, yo les hubiera perdonado la vida a ustedes. A Jeter, su primogénito, le dijo: levántate y mátalos. Pero el joven, aún de corta edad, tuvo miedo y no desenvainó su espada. Entonces Zebah y Salmuna le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú, ya que eres tan valiente. Y Gedeón se levantó y mató a Zebah y a Salmuna y se adueñó de los adornos de lunetas que pendían del cuello de sus camellos. Luego los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas. Pero Gedeón les respondió: ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes, será el Señor quien los gobierne. Y como ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas, Gedeón les dijo: quiero pedirles algo. Deme cada uno de ustedes los aretes de su botín. Y ellos, teniendo un manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron: con mucho gusto te lo daremos. Y el oro de los aretes llegó casi a 19 kilos, sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni los collares que traían colgados los camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofra, que era su ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efod,
se corrompieron y le rindieron culto en ese lugar. Esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como Madián fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón, hubo paz en la tierra durante 40 años. Después de eso, Gedeón, hijo de Joás, también llamado Jerubal, se regresó a su casa. Los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. Con la concubina que tenía en Siquén, tuvo un hijo al que llamó Abimelec, y murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano, y lo sepultaron en Ofra de los Asieberitas, en el sepulcro de Joás, su padre. Pero a la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal-Berit. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban. Y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Jerubal, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel. Bueno, una y otra vez pasa en Jueces, y lo leíamos también en la introducción, y es que el pueblo de Israel olvida lo que había pasado, o deja de estar un líder y vuelven a caer una y otra vez. Y por eso veo la importancia acá del liderazgo que ejerzamos sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre las personas que están a nuestro alrededor, si somos líderes o discipulamos a un grupo de personas, que nosotros lo podamos hacer y dejar firme esa certeza de lo importante que es seguir a Dios, y que nosotros de corazón siempre podamos seguirlo y no olvidemos lo que Él ha hecho o nos desviemos y miremos los ídolos del mundo. Reinado de Abimelec. Este es el capítulo número 9 de Jueces. Abimelec, hijo de Jerubal, fue a Siquén, donde vivían los hermanos de su madre, y les dijo: yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquén si les parece mejor ser gobernados por los 70 hijos de Jerubal que ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre. Sus tíos maternos preguntaron entonces a los habitantes de Siquén lo que Abimelec les había sugerido, y a ellos les pareció en la idea de Abimelec, pues dijeron: es pariente nuestro. También le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, y con ese dinero Abimelec contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Luego se dirigió a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus 70 hermanos, hijos de Jerubal. Pero Yotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar. Después de esto, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del pilar de Siquén y eligieron a Abimelec como su rey. Y cuando Yotán lo supo, subió a la cumbre del monte Gerizim y a grito abierto les dijo: varones de Siquén, escuchen lo que les voy a decir. Y pongo a Dios como testigo. Cierta vez los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara, y le dijeron al olivo: queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió: ¿quieren que deje de producirme aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir a hacerme grande entre los árboles? Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron: ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿y voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles? Al final, todos los árboles le dijeron a la zarza: anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió: si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelec como rey? ¿Han sido honestos y agradecidos con la familia de Jerubal, que tanto hizo por ustedes? Mi padre luchó a favor de ustedes y se jugó la vida para librarlos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus 70 hijos varones contra una piedra, solo para nombrar rey a Abimelec, ese hijo de la criada de mi padre, al que han puesto sobre los habitantes de Siquén, y solo porque es su pariente. Si creen que hoy han actuado correctamente con Jerubal y su casa, alégrense con Abimelec y que él se alegre de ser su rey. Pero si no, que la ira de Abimelec consuma a los de Siquén y a los de Milo, y que la ira de los de Siquén y los de Milo consuma a Abimelec. Dicho esto, Yotán huyó y se fue a Ver, y allí se quedó a vivir por miedo a su hermano Abimelec. Abimelec se impuso sobre Israel durante 3 años, pero Dios hizo que brotara un sentimiento de inconformidad entre Abimelec y los hombres de Siquén, y estos se pusieron en su contra. Así, Abimelec cargó con la culpa de haber matado a los 70 hijos de Jerubal, junto con los de Siquén, que lo ayudaron a matarlos. Los habitantes de Siquén tenían hombres en las cumbres de los montes, los cuales asaltaban a todos los que pasaban por el camino. Esto Abimelec llegó a saberlo.
Gal, hijo de Bet, fue con sus hermanos a vivir a Siquén y se ganó la confianza de los jefes de Siquén. Salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron la uva e hicieron fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses y allí comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gal, hijo de Bet, dijo: ¿Y quién es Abimelec? ¿Y qué tan importante es Siquén para que seamos sus sirvientes? ¿Acaso no es hijo de Jerubal? ¿Y acaso no es Zebul su ayudante? Sirvan si quieren a los varones de Hamor, el padre de Siquén, pero ¿por qué vamos a servir a Abimelec? Cómo quisiera que este pueblo estuviera bajo mi mando. Si así fuera, yo me lanzaría contra Abimelec y le diría: reúne a tus ejércitos y vete de aquí. Cuando Zebul, que era el gobernador de la ciudad, oyó lo que dijo Gal, hijo de Bet, se llenó de ira, y en secreto envió mensajeros a Abimelec para decirle: Gal, hijo de Bet, y sus hermanos están en Siquet. Han venido a sublevar a la ciudad contra ti. Aprovecha la noche y con los hombres que te siguen, prepara emboscadas en el campo. Muy de mañana, al salir el sol, ataca la ciudad y cuando Gal y los suyos salgan a pelear contra ti, haz con él lo que creas más conveniente. Abimelec se preparó durante la noche y con el pueblo que lo seguía emboscó a Siquén con 4 compañías. Cuando Gal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la ciudad, Abimelec y su gente salieron de su escondite. Al ver Gal tanta gente, le dijo a Zebul: mira cuánta gente baja de los montes. Y Zebul le respondió: tu imaginación te hace ver hombres, pero solo son las sombras de los montes. Gal le volvió a decir: mira, toda esa gente que sale como de en medio de la tierra y por el camino de la encina de los adivinos viene otra tropa. Pero Zebul le respondió: ¿y dónde quedó lo que nos decías de que Abimelec no era nadie para que fuéramos sus sirvientes? ¿No ese es el pueblo que tanto despreciabas? Sal pues y pelea contra él. Entonces Gal salió al frente de los hombres de Siquén y se enfrentó a Abimelec, pero Abimelec lo persiguió y lo hizo huir, y muchos hombres cayeron heridos de muerte a la entrada de la ciudad. Y Abimelec se quedó en Aruma, mientras Zebul arrojaba de Siquén a Gal y sus hermanos. Al día siguiente, Abimelec supo que el pueblo había salido del campo, entonces tomó a su gente, repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando vio que el pueblo salía de la ciudad, lo atacó con violencia. Lucharon con mucho valor, pero se detuvieron a la entrada de la ciudad, mientras las otras 2 compañías arremetían contra los que estaban en el campo hasta matarlos. Todo ese día Abimelec luchó contra los habitantes de la ciudad, hasta que la tomó y mató a los que aún quedaban. Después de eso, asoló la ciudad y la sembró con sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquén oyeron esto, corrieron a esconderse en la fortaleza del templo del dios Berit. Pero Abimelec sabía dónde estaban, así que con toda su gente se dirigió al monte Salmón, y con un hacha cortó la rama de un árbol, la levantó y la puso sobre sus hombros, y le pidió a su gente que hiciera lo mismo. Entonces todos cortaron ramas y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza. Luego les prendieron fuego y la fortaleza ardió, y los que estaban en la torre de Siquén, que eran como 1000 hombres y mujeres, murieron quemados. Después de eso, Abimelec se fue a la ciudad de Tebes y la citó y la tomó. En el centro de la ciudad había una torre fortificada en la que se escondieron los hombres, las mujeres y todos los jefes de la ciudad. Se subieron al techo de la torre y cerraron las puertas. Abimelec fue y atacó la torre, y al llegar a la puerta quiso prenderle fuego, pero una mujer dejó caer sobre la cabeza de Abimelec parte de una rueda de molino y lo descalabró. Cuando Abimelec se sintió perdido, llamó a su escudero y le dijo: mátame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató. Y su escudero le clavó la espada y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, cada uno regresó a su casa. Así castigó Dios a Abimelec por el mal que le hizo a la casa de su padre al matar a sus 70 hermanos. Y Dios castigó también a los habitantes de Siquén por la maldad que cometieron. Así se cumplió la maldición que les lanzó Jotán, hijo de Jerubal. Bueno, acá vemos esa guerra impresionante por el poder, que cómo nos puede destruir a nosotros. Y la historia de Abimelec nos deja como una gran enseñanza de eso, hasta dónde es capaz el ser humano llegar por poder, por querer ganar, por poder reinar. Entonces pidámosle a Dios: bueno, Dios, ¿qué ambición hay en mi corazón que me hace como hacer cosas que, obviamente este es un caso totalmente exagerado y extremo, pero vemos en las noticias terribles, que hay en nuestro interior, que por mínimo que sea, porque tal vez gracias a Dios y no vamos a hacerlo, no como esta historia que él mató a sus hermanos, pero qué cosas hacemos en contra de otras personas, por pequeñas que sean, pequeños tropiezos que les hacemos porque queremos lograr nuestro propio beneficio.
Y eso es importante. Y el orgullo de este hombre y lo que pensaran los demás era tan impresionante que, como lo había atacado a una mujer, prefirió que lo matara otra persona a que fuera una mujer. Su machismo, sus ideas de la vida, como que al final lo llevaron a destrucción total. Lucas 8 del 22 al 56. Jesús calma la tempestad. Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron y todo quedó en calma. Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y a las aguas les da órdenes y lo obedecen? Yo sé que muchos de nosotros hemos vivido tempestades, o en algunos momentos, porque sea algo que hay en nuestra mente, algo que está pasando alrededor, situaciones difíciles. Vamos a ver estos momentos de tempestad, pero confiemos en Dios y sepamos que, aunque parezca que Dios está dormido, que Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué está pasando esto? Dios siempre está ahí y Dios puede calmar en un segundo esa tempestad o lo que estemos viviendo. Vamos, el siguiente es el endemoniado Geraseno. Después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque él lo ataba con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pacían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto le contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Vivimos un mundo físico, pero también existe un mundo espiritual. Y oremos constantemente a Dios y pidámosle esa sabiduría para que podamos ser nosotros liberados de cadenas, que se rompan cosas. Obviamente hemos recibido a Jesús, hemos sido sanados y restaurados, pero sabemos que en nuestro alrededor hay cosas, probablemente en nuestro corazón hayan cosas también por trabajar. Entonces pidámosle a Dios esa sensibilidad por ese mundo espiritual, leamos la palabra de Dios, preguntemos también si tenemos dudas acerca de esto, pero sepamos que cuando Jesús vino, murió y resucitó por nosotros y nos dejó ese llamado, ese discipulado de orar por otros y de liberar a otros de demonios, de cadenas, pero para eso necesitamos hacerlo de la mano de Dios, porque si no, no tiene sentido, ni vamos a poder hacerlo. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado?
Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué él lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo: no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Dios puede sanar, Dios nos ha sanado a lo largo de nuestra vida. Yo estoy segura que todos tenemos historias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestras familias, y si aún alguien no lo ha escuchado, por favor, cuéntenle a las demás personas. Pero yo tengo la seguridad de que Dios nos ha librado de una cantidad enorme de cosas. He visto personas que en hospitales cómo se levantan, y Dios tiene procesos distintos, así como en la historia de la hija de Jairo permitió que se muriera para su gloria, para que todos entendieran que era el Hijo de Dios y luego resucitara. Asimismo también esta mujer estaba desesperada y simplemente tocó su manto y fue totalmente sana. Pidámosle a Dios, Él es sanador, Él puede sanarnos, Él llevó nuestras enfermedades, y tengamos fe, cuidémonos. Obviamente no se trata de, bueno, no me va a cuidar. Obviamente hay causas también naturales de las enfermedades, sepamos, si a veces, muchas veces puede ser pecado y una y otra vez que lleva espiritualmente a que vivamos en enfermedad. Pidámosle a Dios que traiga sanidad y restauración a nuestras vidas y tengamos fe, y también podemos decirle eso: Dios, me cuesta creer, ayuda a mi fe. Oremos para cerrar. Gracias, Dios, por lo que hoy nos hablas en Lucas y en Jueces. Te pedimos que tengamos un corazón dispuesto. Hoy te pedimos que mires lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Si hay deseos de poder, si hay envidia, celos, inseguridad, incredulidad, hoy te pedimos, Señor, que tú la quites, que tú nos restaures. Te entregamos todo lo que somos. Te pedimos que nos sanes, Señor. Si alguno de nosotros tiene algún diagnóstico malo, Señor, hoy lo llevamos a la cruz y te pedimos que traiga sanidad. Así como esa mujer que corrió desesperadamente detrás de ti, hoy nosotros, Señor, corremos a ti, Señor, y tocamos tu manto y te pedimos que traiga sanidad y restauración. Que si hay en nuestra vida, Señor, sueños que murieron en desesperanza, tú los resucites y tú obres. Te pedimos por protección especial para nuestros familiares y amigos. Oramos por cada persona que se conecta o va a ver este en vivo. Exaltamos tu nombre, Señor, te entregamos este tiempo. Te pedimos que nos hables en cada segundo, en cada instante, a través de tu palabra. Líbranos de todo mal, sánanos, restáuranos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.